Hola, buenas tardes, chavales. Eh, Saludos afectuosos para todos. En primer lugar, deciros que todo lo que yo explico aquí, no haceros caso de lo que yo digo, que yo me equivoco mucho. Yo solamente muestro la idea y cada cual pues que piense por sí mismo, porque yo fallo más que una escopeta de caña. Pero bueno, me gusta compartir, estudiar y compartir lo que voy estudiando y a ver si a alguno de vosotros le viene bien y le sirve y se entretiene. Vamos hoy a estudiar un poco lo que es la bomba de Ariete, diferenciándolo de lo que es el golpe de Ariete, porque lo queremos hacer una analogía entre el Bosch Converter o el elevador de voltaje, que es este circuito, a una bomba de Ariete. Vamos a ver, una bomba de Ariete es un dispositivo sencillo mecánico hidráulico que coge la cantidad de agua o un caudal de agua que está a una altura y lo sube a otro. Yo lo he pintado aquí que están casi iguales, me he equivocado. Este está un poco más alto, ¿vale? Entonces el agua de este envase o de un río lo meten en una tubería que tiene que haber una cantidad de metros de caída para que haya un mínimo de caudal. Tenemos aquí una válvula de retención que solo puede ir hacia arriba, puede pasar el agua para arriba, pero no puede volver. Ahí he puesto una bola. Y después tenemos aquí un circuito por donde sale el agua. Cuando tú abres aquí el grifo y empieza a caer el agua, esa presión de agua sale por este orificio y se va a la calle. Pero aquí tiene una membrana, una válvula de trampilla que cuando recibe el movimiento del agua, el agua se escapa, pero a su vez eleva la trampilla y tapona. Es como un cierre automático, un cierre automatizado de agua. Y cuando cierra, esta corriente o esta columna de presión de agua, al no poder circular, se produce aquí una depresión, ¿vale? Se produce ahí un voltaje, una depresión, en vez de haber presión, depresión, y crea una onda de choque que vuelve en contra del agua, del movimiento del agua. Como aquí tiene más presión por la cantidad de tubería, entonces tiene libertad la sobrepresión de tirar hacia arriba. Le digo depresión porque es una presión negativa, porque la presión iba aquí y ahora la presión va en contrario, rebota. Sobrepasa la presión de esta campana de aire y de esta manguera de tubo llena de agua y empieza cada vez que da un golpe, el agua entra aquí y se va llenando esto de agua. Cuando se ha ido la presión, vuelve a caer la puertecita, vuelve a salir agua, se repite el proceso y esto va cerrando y abriendo automáticamente y va comprimiendo el aire que hay dentro de este depósito y mantiene una presión constante en esta manguera. Entonces tenemos que aquí tenemos un caudal más grande y aquí tenemos un caudal más pequeño pero con más presión, que es capaz de subirlo a altura. ¿Qué tenemos con...? Eso sería la bomba de Ariete. Vamos a explicar cómo sería entonces el Bosch Converter o el elevador de voltaje. Tenemos una fuente de alimentación, pasa la corriente por esta bobina y vuelve a la batería. Una corriente I. Cuando abrimos, esto es como si estuviera saliendo el agua por aquí. Está saliendo el agua. Cuando abrimos el interruptor, es como si aquí cerráramos la tapa. Se produce aquí una depresión o un rebote. Cuando abrimos este interruptor, en la bobina, que aquí había un positivo y aquí había un negativo, en la bobina se produce una depresión, o sea, una inversión de voltaje. Y la bobina que quiere seguir circulando la corriente, se opone a ese cambio por la ley de Lenz y aquí genera una corriente eléctrica positiva-negativa. La tensión alterna, la contraria tensión a la que había en el momento de circulación. Quiere decir que la corriente sigue circulando en el mismo sentido. Como no puede circular porque hemos abierto el interruptor, le damos paso con un diodo, que este diodo sería la válvula antirretorno esta, circula la corriente por aquí y carga el condensador. Este condensador sería esta válvula, este depósito que comprime y mantiene la presión de agua. Este es el condensador, sería esta campana de acero. Estos materiales tienen que ser rígidos, no pueden deformarse, no pueden ser de goma. De tubería de PVC rígida o de polipropileno de alta densidad o de cobre o de hierro, etc.
Entonces, este diodo es esta válvula de retención. Solo puede pasar el agua en un sentido. Aquí la corriente solo puede pasar en un sentido y una vez que se carga el condensador no puede volver hacia atrás. Igual que esto. Una vez que está aquí la presión no puede volver. Bien. Cuando se produce aquí, tenemos esta batería, ¿no? Aquí se produce una sobretensión. Y entonces este condensador va a estar cargado. ¿Por qué se carga más tensión? Porque tenemos la fuente, la tensión de la fuente, que son estos más 12 voltios, más, ahora como esto ha cortado, ha cambiado de polaridad y así aquí se ha convertido en una batería de menos más. De ser un receptor, ahora se convierte en un generador con el voltaje al revés, el voltaje contrario. Que te atrancas, perdonad. Y aquí sería este negativo, sería este lado, y este positivo sería este positivo. Entonces tenemos aquí, vamos a imaginarnos aquí que tenemos otros 12 voltios. Ahí se mueve el papel, perdonad. 12 voltios. Entonces tenemos 12 más 12, hemos puesto en serie esta batería con esta batería, que es un generador. Tenemos aquí pues 24 voltios. Vamos a ver. 24 voltios que se cargaría el condensador este. ¿Vale? Ahora vamos a ver qué sería el golpe de ariete. Porque el golpe de ariete es una onda. Cuando aquí se cierra, se produce una onda de choque, una onda de energía longitudinal, que es la que nosotros queremos aprovechar para cargar baterías. Porque ocurre que si, por ejemplo, utilizamos cualquier elevador Bosch Converter para cargar una batería, vamos a transformar la energía. Lo voy a explicar aquí. Tengo aquí un papelito hecho. Por ejemplo, a ver, si yo tengo un depósito de agua, vamos a decir que ese depósito de agua está a una altura sobre el terreno, que esa altura son 12 voltios, ¿vale? Y tiene una cantidad de agua, un volumen de agua, ese volumen de agua son 10 amperios. En vez de ser litros le vamos a llamar amperios. Y queremos subirlo a otro depósito que está a 24 voltios. Bien, tenemos aquí una energía de potencia de voltios por amperio de 12 voltios sobre la altura de la Tierra por 10 amperios el caudal de volumen de agua. Tenemos 12 por 10, 120 vatios almacenados a esta altura. Si nosotros subimos este volumen, lo subimos aquí, vamos a tener 24 voltios, pero ya no vamos a tener 10 amperios, porque ya hemos visto, vamos a verlo aquí, vamos a ver en este que está mejor escrito. Vamos a tener 10 amperios elevados y repartido entre, va a elevar el voltaje, ¿no? Aquí es que no lo he puesto, voy a poner 48 voltios. Aquí vamos a tener, en vez de 12, perdona, en vez de una altura de 24 voltios, vamos a tener una altura de 48 voltios. Vamos a tener ese mismo volumen, pero repartido entre las 4 baterías de 12 voltios. Entonces, esa misma carga eléctrica, que serían litros, 10 amperios, estarían repartidos entre 2,5 amperios entre cada vaso de batería. Entonces tendríamos la misma energía con más voltaje, 48 voltios, pero menos amperios. Tendríamos la potencia, sería V por A, 48 voltios por 2,5 amperios, 120 vatios. ¿Vale? Entonces tenemos la misma potencia aquí abajo que aquí arriba. Entonces con un Bosch Converter no vamos a tener más energía. Simplemente lo que vamos a tener es la energía transformada en un voltaje distinto y un amperaje distinto. Que sí, que aquí puedes con un caudal pequeño puedes cargar un voltaje mayor al cabo del tiempo. Si por ejemplo esto lo tenemos cargando una hora, al cabo de 4 horas llenando esto, pues a lo mejor si tenemos 48 voltios por 10 amperios, 480 vatios, pero al cabo de 4 horas, ¿vale? Entonces estoy simbolizando aquí los voltios por la altura del terreno, lo voy a recordar en metros, los amperios caudal del flujo en litros por minuto y la potencia sería el volumen de agua metros cúbicos a una altura del terreno. O sea que si nosotros utilizamos un Bosch Converter para levantar el agua, aquí lo he puesto, lo de la hora de llenado, en una hora tenemos una potencia, a ver, en una hora de 10 amperios. Tenemos
¿cuánto me habéis dicho? 120 vatios. Durante 4 horas llenando esto, pues claro, tendremos multiplicado la potencia porque ha estado más tiempo, 4 horas llenando del caudal llenando este. Imaginando que esto se llenara por otra fuente, ¿no? Hubiera aquí un río que fuera llenando esto. Vamos a levantar, vamos a llenar las baterías, pero siempre con más energía. Hemos multiplicado por más horas, 48 voltios por 10 horas. En una hora se llenaría lo que he puesto aquí, en una hora se llenaría este poquito. 2,5 amperios repartidos. Bueno, casi no tenemos manera de seguir aumentando la energía, ¿vale? Entonces, en un sistema eléctrico de energía tendríamos aquí más tensión, pero con menos amperios. 24 voltios, a lo mejor aquí tendríamos 12 voltios con 10 amperios y aquí 24 voltios con 2 amperios. Me lo invento, ¿no? Voy a pausar para centrar. No pauso. Vamos a explicar lo que es el golpe de ariete. En un experimento que tengo en un vídeo en mi... Luego pondré el enlace para que lo veáis vosotros. Tenemos un grifo de la conexión de agua sanitaria. Le ponemos una tubería de 70 metros enrollada o en línea recta, me da igual. Y tenemos un grifo de salida. Este grifo está abierto y este está abierto. Esto lo explicaré ahora para qué sirve. Dejamos correr el agua por esos 70 metros. Si nosotros cerramos bruscamente aquí, el agua no quiere parar y ocurre también un golpe de ariete. Esa energía del flujo que iba para bajando, cuando tú le cierras aquí, parece mentira, pero genera un pulso inverso de energía, igual que lo he explicado aquí. Al cerrar aquí hay un pulso de energía inverso, una depresión o un flujo contrario, un rebote de energía, que hace que aquí haya una gran cantidad de presión. Y al cerrar el grifo se escucha ¡pum! Un golpe. También ocurre lo mismo. Si dejamos este abierto y luego aquí cerramos, al cerrar aquí bruscamente, después de salir, también ocurre el golpe de ariete. Hay una onda sónica, como la onda de los altavoces, que transcurre por el flujo de agua. El agua no se mueve realmente. El agua que circula por la tubería no se mueve, pero sin embargo produce el estampido o el taponazo. ¿Qué hacen los técnicos de hidráulica de los grifos, de los fontaneros, para evitar ese estanquido, ese taponazo? Le ponen unos supresores que son unas botellas de agua llenas de una botella hermética, llenas con un gas y una membrana de goma, para que cuando ese golpe venga de vuelta, en vez de chocar aquí, tenga un espacio donde bajar la velocidad de este líquido. Porque también quiero decir de que el taponazo no solamente es presión, sino que es velocidad del líquido volviendo. Esto ralentiza la velocidad del líquido y frena el taponazo, el martilleo, el ariete. Se puede poner el supresor a la entrada, aquí, del grifo, o bien a la salida. Si aquí cerramos rápidamente y ponemos este supresor, también ese cambio de velocidad brusco frena. Entonces, si nosotros necesitamos esa velocidad, esa alta velocidad del flujo en el golpetazo del ariete, lo necesitamos nosotros. Si nosotros aquí ponemos un condensador, ese golpe de ariete se va a almacenar en el condensador. Vamos a elevar el voltaje, pero la energía del golpe magnético... Voy a pausar que tengo la garganta que me pica. Ya, perdonad. Estamos diciendo que si nosotros ponemos un condensador, el golpe, el sobrevoltaje o la corriente, el sobrevoltaje, que es esa aceleración, esa reacción de la bobina que eleva el voltaje, y hay un golpe de corriente eléctrica que no se mueven los electrones, es una electricidad longitudinal o escalar, lo que le llaman vulgarmente la energía fría. Ese taponazo de electricidad longitudinal atraviesa el diodo y carga el condensador. Y entonces el condensador es como si fuera estas válvulas supresoras de velocidad del agua y de golpe de ariete. Si ponemos el condensador y nosotros lo que queremos es cargar una batería con esa energía longitudinal, entonces tenemos que eliminar el condensador. Si queremos cargar una batería, un banco de baterías, para que la energía del golpe
electromagnético, la energía eléctrica longitudinal atraviese el diodo y cargue, y ese flujo de onda directamente llega a las placas del electrolito y las placas de interior de las celdas de la batería, para que cargue esa energía especial que no se utiliza técnicamente en los dispositivos domésticos ni en las industriales. Esto está como vetado, no está extendido porque tiene unas virtudes que haría que ahorraríamos en electricidad. Ahora os voy a explicar un invento de esos, que ahora lo veremos. Entonces, esa onda longitudinal cargaría la batería y tiene la propiedad de que las baterías no se calientan y que tiene una carga rápida. No solo una carga, no es que sea una carga rápida, es que después de esa energía tú tienes aquí unos amperios de ese pulso, que a lo mejor los amperios son pocos, pero el pulso magnético, el pulso de esa energía longitudinal es muy eficiente y luego cuando saca energía de aquí, pues resulta de que hay más energía que la que hay aquí. Eso todavía no lo tengo yo, no lo tengo, estoy haciendo hipótesis. Si ponemos aquí un condensador, ese pulso de energía longitudinal lo va a absorber, lo va a filtrar el condensador. Alguna parte le llegará a la batería, pero nosotros queremos que nos cargue las baterías. Otra cosa es que nosotros tenemos bancos de condensadores aquí y luego extraigamos la energía de los condensadores. Eso es otra cosa. Pero si queremos sacar energía de los condensadores o de las baterías, o una cosa u otra, pienso yo, para que la energía del golpe longitudinal, del golpetazo de ariete, se lo lleve los condensadores. Yo no tengo experiencia, no sé cómo actuará esa energía en condensadores y en baterías. Habría que probarlo. Eso ya cada uno que pruebe. Yo lo que hago es extender la idea, que lo mismo es una tontería, es una estupidez, que lo mismo tiene algo que ver. Bueno, ahora respecto a eso, os voy a hablar de un inventor, de Carlos Benítez, que tiene mucha relación con lo que estoy explicando. El 24 de diciembre de 1918 patentó un nuevo proceso para la generación de energía eléctrica. Una nueva utilización de las corrientes de alta frecuencia o oscilación eléctrica, por medio de las cuales se puede asegurar una producción constante de energía eléctrica en condiciones económicas y prácticas inusualmente simples. Vamos a ver de qué se trata. Él pone aquí una analogía. Pone: se pueden obtener varios millones de veces por segundo. A ver, que estoy hablando. No. Vamos a leer de principio. Que te lías, muchacho. Las cosas ordenadas. Voy a explicar yo el circuito para que lo veáis de primera mano. Bueno, este dibujito es una simplificación de un autor que se llama Bruce Al Perrot, que respecto a Carlos Benítez, porque aquí se ve de forma más sencilla. Tenemos dos bancos de batería, ¿vale? Con ese banco de batería alimentamos lo que pone el número 4, que es un inversor, un inverter, que de 12 voltios lo transforma a 60 Hz, perdón, sí. De aquí saca 110, de 12 voltios en continua saca 12 voltios en 60 Hz. No, 12 voltios en 60 Hz no. Saca 110 voltios. Aquí salen 110 voltios a 60 Hz. Después, este transformador transforma de 110 voltios a 10.000 voltios. Un transformador elevador. Y después aquí tenemos un oscilador de Poulsen, o una lámpara de arco de Poulsen, que es simplemente un oscilador que tiene dos electrodos de grafito o de carbono o de cobre y grafito, y dos bobinas que generan un campo magnético. Aquí hay una alta tensión. Hay una alta tensión que está electrificando y magnetizando estos dos electroimanes. Y están, como esto tiene un alto voltaje, pues la chispa puede saltar entre un electrodo y otro. Está esto calculado para que el campo magnético afecte al arco que hay aquí, de manera de que el arco se extinga y se encienda. O sea, tiene un oscilador de arco que el campo magnético de estos dos electroimanes hace que la chispa se apague
se extinga y se encienda. Y esas oscilaciones provocadas en alta tensión de este oscilador antiguo se llama arco de Pulse, luego pondré para que lo veáis, hace que se cargue y se descargue este condensador en alta tensión. Estas descargas a alta tensión generan pulsos electromagnéticos de onda longitudinal, de ese tipo de energía que estoy hablando, electricidad fría, y esa electricidad se rectifica y se pasa a cargar los bancos de batería estos. Este hombre tiene un banco en trabajo, con este conmutador uno trabaja y otro permanece en carga. Luego le da la vuelta, ¿vale? Y de aquí extrae la energía. Este es el dibujo de Perrault. Voy a poner de Perrault, no sé cómo se escribe Perrault. Voy a poner el esquema original de Carlos Benítez. Mirad, aquí se ve. Estas cuatro, esos son tubos de vacío o diodos de forma como las válvulas antiguas de los amplificadores. Cuando antes no había diodos de silicio, se utilizaban válvulas de vacío, las válvulas que parecían lamparitas con su electrodo y cátodo y ánodo dentro. Estos son un puente rectificador antiguo. Aquí tenemos los dos bancos de batería. De esos dos bancos de baterías cogemos electricidad y alimentamos este motor de corriente continua. Este motor de corriente continua alimenta un alternador y genera una corriente alterna. La corriente alterna la gradúa con esta reactancia y alimenta el primario de este transformador. Este transformador es elevador. Eleva aquí la tensión a miles de voltios. Aquí lo pone. Eléctrica contacto step up transformer. Eleva la tensión. Cuando la eleva, aquí en el arco este de... Ahí lo pone. Mira, es para cargar saltos de chispa y electrodo de carbón. Electrodo de carbón y los electroimanes. Esto es lo de Poulsen. Ahora pondré el nombre bien escrito para que lo entendáis. Esto es un oscilador que va oscilando y carga este condensador. Este condensador se carga y se descarga, hace que esto sea una frecuencia oscilante y a través de esto pasa por los diodos y carga la batería. Es lo mismo, ¿lo veis? Ahora vamos a ver lo que yo he subrayado para que lo veáis. ¿De qué se trata la máquina? Una nueva utilización de las corrientes de alta frecuencia u oscilaciones eléctricas, por medio de las cuales se puede asegurar una producción constante de energía eléctrica en condiciones económicas y prácticas inusualmente simples. Vamos a ver. Voy a hablar del condensador ese que he dicho antes. Dicho condensador están conectados a través de una lámpara de arco del tipo Poulsen. Ahí lo tenéis. Donde están los dos chisperos, donde está el espargaz o los dos electrodos y los dos electroimanes, mediante un espacio de chispa adecuado con el rectificador. Vale. Extendiéndose hacia la cámara de arco están los polos de un electroimán fuerte, cuyas bobinas están en serie con el arco, de modo que su corriente de excitación es la corriente de arco. De esta manera, el fuerte campo magnético que existe entre los polos de los imanes actúa sobre el arco, y debido a dicha acción combinada con la influencia de la tensión desarrollada por el secundario del transformador, sucede que dicha acción y la influencia es aproximadamente igual en valor. Cada uno de ellos alternativamente es mayor que el otro, de modo que la tensión en el arco sube y baja automáticamente, un oscilador. Por lo tanto, cuando la acción del campo magnético es mayor que la tensión producida por el secundario del transformador, la corriente producida por dicho secundario no tiene suficiente presión para atravesar el arco y el condensador se carga. Pero un instante después, dicha acción disminuye en valor y el condensador se descarga a través de dicho arco, produciendo el chispazo. Debido a la naturaleza oscilatoria del circuito, se pueden obtener varios millones de veces por segundo, o sea, puede hacerlo a alta frecuencia. Y de esta manera una corriente de gran cantidad de amperios puede asegurarse a través del circuito oscilante, incluso con una pequeña cantidad de electricidad almacenada por dicho condensador. De la misma forma que con un galón de agua se podría producir, esto es una analogía que hace, de la misma forma que con un galón de agua se podría producir una corriente de miles de galones por segundo a través de una tubería, si tal tubería se conectara con dos recipientes diferentes, y dicha cantidad de agua podría ser forzada a través de dicha tubería por medio de un pistón adaptado a uno de dichos recipientes para transferir dicha cantidad de agua a otro recipiente 1000 veces por segundo. Obviamente, lo que se puede realizar fácilmente con electricidad no es tan factible con el agua.
Aquí lo pone. Es decir, con un pequeño número de coulombio almacenados por el condensador 48, es posible producir en el circuito oscilatorio una gran cantidad de amperios. Si dicho número de coulombios se fuerza a pasar y reenviar a través de dicho circuito miles o millones de veces por segundo, tal como se explicó con la analogía del agua. O sea, que aunque ésta tenga poca capacidad, como se hace a muchas veces por segundo, hace pasar la energía eléctrica reiteradas veces por la batería y la carga. Pero es que la descarga de este condensador junto con las oscilaciones abruptas del arco de chispa están produciendo, como esto estamos trabajando con alta tensión, ¿vale? Que es igual que el Vox converter, esa alta tensión, esas interrupciones drásticas y bruscas de la alta tensión, gracias a este oscilador, provoca unos pulsos de onda o de electricidad longitudinal que consigue cargar bancos de batería, que de otra manera lo único que tendríamos es unas baterías con más voltaje pero con menos corriente. Pero como está, creo yo, utilizando la energía longitudinal o energía fría, esa energía tiene la capacidad de cargar las baterías sin calentarlas y adquirir mayor energía con menos energía de excitación, gracias a esa energía longitudinal. Claro está que esa energía eléctrica, esos altos voltajes, tenemos que adaptarlo a los bancos de baterías que nosotros tengamos, porque si a un banco de baterías de 200 voltios le metemos 1000 voltios en extremos, freímos la celda. Tenemos que adaptar los pulsos, regulando esta resistencia, adaptar los pulsos para que el banco de baterías no se estropee y no se deteriore. Cosa que nos pasa cuando algunos dicen, es que el Bedini lo que hace es romper la batería. La rompe porque a lo mejor el ciclo de los pulsos que tú le estás dando son pulsos de alta tensión demasiado altos y te carga la celda, ¿vale? Bueno, vaya, tío, lo que estás liando aquí. Ojo. No me hagáis caso, que esto solamente son hipótesis mías, ¿vale? Cada uno que estudie, que haya uno que estudie y que haga sus propias conclusiones. Nosotros tenemos aquí del otro día, tenemos este ladrón de Julio, que lo estamos haciendo con un ladrón de Julio, pero da igual. Nosotros lo que necesitamos es elevar el voltaje, se eleva el voltaje de una fuente, tenemos un voltaje más elevado y ahora ese voltaje lo cortamos y lo paramos, así como esto. Entonces, en vez de tener aquí una batería de 12 voltios, si yo tengo aquí una batería de 200 voltios o de 1000 voltios, lo que sea, cuando esto pegue el taponazo, abre y cierre, aquí va una corriente de muy alta tensión, pero tengo que adaptarlo al banco de baterías que haya ahí. Pero los chupinazos de energía longitudinal, de electricidad longitudinal o escalar, como uno le llaman, que son nombres muy raros, longitudinal, que es más sencillo, de andar por casa. La transversal va así, como un muelle que es ondulatorio, y el longitudinal, el choque viene así, pum, pum. Aquí, como veis, cuando choca aquí, es longitudinal, es como un reflejo de la luz cuando da en un espejo, pum, rebota. Eso es longitudinal, ¿vale? Aquí tenemos que estoy cargando estas dos baterías, que me quiero comprar algunas baterías más, que esta está hecha polvo, no me va bien. Me está cargando a 28,17 voltios estas dos baterías. Estoy con una reactancia, o sea que con una tensión de 12 voltios, de 14 voltios, estoy cargando, ¿ves? Una tensión de 13,58, estoy cargando a casi 1 amperio. Estoy cargando estas dos baterías a base de lingotazos de pulsos. Tengo una resistencia, como la veis, de polarización de base. Lo tengo así como está esto. Esto no es el condensador, no olvidaros. Tengo una resistencia de 200 ohmios, transistor esta referencia, el piloto neón para proteger el transistor de los cortes, y en vez de poner una lámpara, tengo aquí puestas esas dos baterías, ¿vale? Entonces, no solo con el ladrón de Julio. El ladrón de Julio, bueno, que con poca tensión te lo eleva bastante, pero podemos trabajar con otro tipo de sistemas que con alta tensión pegue los lingotazos de energía longitudinal y me cargue las baterías. Bueno, ya está. Quería explicar una cosita. Mirad.
A ver, se me ha movido esto. Mirad. Esta onda es la de carga y descarga de la bobina de alta tensión, de la bobina de la reactancia. Esto está al contrario, sería positivo para arriba y para abajo, pero como tengo las pinzas al revés, esto es el positivo y esto es la descarga. Fijaros qué salto pega, que cuando conecta el transistor, cuando el transistor conduce, fijaros el salto que pega aquí, placa. Y cuando se descarga, aquí pega otro salto, placa. Esto es la onda de corriente de la bobina. Esta es la onda de intensidad de esta bobina. Entonces yo me he dado cuenta que cuando la bobina tiene poca espira, ay, que se me mueve esto, Dios. Cuando la bobina tiene poca espira, la corriente no pega este salto, no pega este salto. La corriente parte, se incrementa poquito a poco, así. Se incrementa desde este punto aquí. Pero cuando la bobina tiene alta inductancia, se ve que el lingotazo de energía longitudinal se ve transformado en ese salto de intensidad. ¡Pum! Conecta. Es como cuando yo abro el grifo aquí de golpe. Abro el grifo de golpe, hace ¡ping! Y entra de golpe. Entra de golpe la corriente. ¡Ping! Corta el transistor. ¡Ping! Devuelve una corriente. Hay un cambio brusco de tensión. Mirad, esta tensión que hay aquí, esta imagen que veis aquí, voy a quitar la otra para que no estorbe. Voy a quitar esa. Esa imagen. Fijaros, el cero es ese. Esta es la corriente, este es el voltaje. Estoy midiendo el voltaje ahora mismo, el voltaje que hay. El voltaje que hay aquí, en esta bobina. Para que veáis cómo sube el voltaje y qué es lo que pasa. En esta bobina tenemos tensión alterna. Tenemos corriente alterna, perdón, voltaje alterno, pero corriente continua pulsatoria en un sentido. La corriente siempre va hacia abajo. Lo que hace es aumentar y disminuir, pero siempre hacia abajo. Sin embargo, tenemos voltaje alterno. Mirad. Eso es el cero. Vamos a poner el cero abajo, un poquito más abajo, para que se vea mejor. Ahí, vamos a poner el cero ahí. Para acordarnos dónde está el cero. Mirad. Aquí está activo el transistor. Aquí está conduciendo. Está el voltaje positivo en la bobina. ¿Veis el voltaje positivo? Cuando corta el transistor, se produce un voltaje negativo. Todo esto. Mirad, ¿veis que es más grande? ¿Veis que este es más chico? Este es el de la fuente. Y este es el de evolución, el pico, que también son los 24 de la batería, claro. ¿Vale? Porque las baterías de 24 voltios por aquí están alimentando esto. Cuando esto está conduciendo, vamos a poner las dos ondas. Vamos a poner las dos ondas. Vamos a ver. Para arriba, mozuelo. Voltaje positivo por la bobina. Voltaje positivo por la bobina. Está conduciendo la bobina energía eléctrica a su través. Se está magnetizando. Se magnetiza, se magnetiza, se magnetiza. Cuando llega un momento en que el campo magnético... Cuando el campo magnético de aquí es lo suficientemente grande, apaga el transistor porque la corriente esta la anula, porque las bobinas están liadas al contrario. Si esta está aquí el punto, el principio, este está el principio aquí. Entonces, cuando este campo magnético va creciendo, 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 extingue la bobina, extingue la corriente que alimentaba la base y corta el transistor. Entonces, cuando corta el transistor, se descarga la bobina, se va descargando. Y fíjate, durante el proceso de descarga, mirad que el voltaje de la bobina es contrario, es negativo. O sea, cuando tú estás alimentando con positivo aquí y negativo aquí, la bobina se está cargando así. Cuando tú le abres el transistor, la bobina genera aquí positivo y negativo. O sea, lo contrario, el voltaje inverso. Ese voltaje inverso lo vemos aquí. Esto es 0 voltios. Esto es tensión positiva y voltaje negativo. Es el momento en que está el transistor en la bobina con corriente inversa. La corriente en el mismo sentido. Con voltaje inverso. Voltaje negativo. Voltaje positivo. Voltaje negativo. Y aquí otra vez, cuando se ha descargado y se ha vaciado completamente de energía de campo magnético, la bobina
se ha puesto a 0, porque veis el 0 es ese. Cuando está descargada la bobina, ya puede entrar corriente por el transistor, por la base, y ya conduce. Y ya vemos que otra vez hay voltaje positivo. Otra vez hay voltaje positivo aquí y negativo. Estamos viendo ese voltaje. Bueno, ya está, que me estoy enrollando. Son 35 minutos. Vaya tostón que me estás dando, hijo. Me estás dando un tostón. Bueno, hasta luego, chavales. Os dejo. Muchas gracias por ver los vídeos.